Hola a todos y todas. Continuando con este panel de discusión, paso a presentarme. Soy la doctora Lorena Vilicic, argentina, abogada, docente investigadora, abogada del derecho animal y miembro del grupo de expertos de Global Animal Law. Dado que se han inscrito a este evento un gran número de personas de habla hispana, daré esta breve presentación en español con subtítulos en inglés. Para comenzar, compartiremos entonces unas diapositivas. Bien. Abordaremos brevemente la cuestión de los animales no humanos y sus derechos fundamentales. Todo esto en aplicación de esta convención, la cual nos ha convocado hoy para su tratamiento. Y para esto, considero de suma importancia fijar postura en cuanto a algunas de las cuestiones que creo forman parte de la problemática actual, y su tratamiento sería fundamental para establecer un marco de avance básico hacia el reconocimiento de estos derechos. En tal sentido, que existe urgencia de reconocer derechos fundamentales a los demás animales como sujetos en todo el mundo, sin distinción de especie, entre ellos principalmente los derechos a la vida, a la integridad psicofísica, a la libertad, de promover el abandono de la autojustificación de la violencia contra los animales no humanos, basada en las costumbres, rechazar su institucionalización, que es totalmente contraria al reconocimiento de sus derechos, de rechazar de igual modo el especismo, siendo este una forma de discriminación que perpetúa la violencia, el maltrato y la crueldad contra los demás animales, de establecer obligaciones por parte de la sociedad y el Estado de respetar y garantizar sus derechos por ser seres sintientes sujetos de una vida. Debemos apuntar a la justicia, a la educación, a la prevención, a la elaboración de leyes, políticas públicas y una política criminal adecuada, todo esto con una perspectiva antiespecista, a una representación legal amplia que junto con el acceso a la justicia permita su actuación directa en los casos donde se vulneren sus derechos, a la adopción de instrumentos de carácter nacional e internacional que permitan su protección y defensa y que de ningún modo regulen el maltrato, sino que con un norte abolicionista establezcan un real cambio en su protección. También, y por último, a la creación de organismos nacionales e internacionales abocados a su protección y defensa, cuyos objetivos sean la real tutela efectiva de sus derechos fundamentales. Continuando. Si bien no abordaremos cuestiones específicas en relación a la filosofía del derecho y la ética práctica, creo que es oportuno mencionar a algunos de los pensadores que se han pronunciado de distinto modo, tanto a favor o en contra, con diferentes enfoques en relación al derecho de los demás animales, hasta llegar hoy a las posturas éticas en las cuales nos apoyamos tanto para su consideración moral como legal. Aprovechando la ocasión, quiero destacar en Argentina el trabajo de la doctora Silvina Peseta, docente universitaria e investigadora en el campo de la ética animal, también del fallecido jurista argentino, el doctor Carlos Nino, que considero que indirectamente nos ha aportado muchísimas herramientas desde la teoría del derecho para plantear la cuestión de estos derechos fundamentales. En relación a la ciencia, destacar obviamente la Declaración de la Conciencia de Cambridge, y también el trabajo realizado por los doctores Cédric Riot, Caroline Regat y Louis Waldman, con sus aportes al reconocimiento de la personalidad jurídica de los animales no humanos por medio de la Declaración de Toulon, en Francia, que considero que es sumamente importante. Siguiendo con esta exposición, partiremos de la base fundamental, que es la sintiencia, como la capacidad de tener una experiencia subjetiva y de dolor y placer. Es el prerequisito cuando hablamos de intereses, tomando estos intereses fundamentales como para ser considerados moralmente, en este sentido los animales no humanos y también los animales humanos, ¿no? Hablamos de este interés de la mano de la sintiencia que los hará acreedores del principio de igualdad de consideración de intereses, determinando que no son nuestras cualidades o habilidades personales las que determinan si somos o no merecedores de la titularidad de un derecho, sino que lo son nuestros intereses. Todo esto como base fundamental para la igualdad y como punto de partida de rechazo al especismo. Para realmente tener un avance en cuanto al reconocimiento de los derechos de los animales no humanos, resulta indispensable abandonar la visión antropocéntrica en todos sus aspectos y entender realmente cuál es el bien jurídico protegido
del derecho animal, que no serán otros que sus derechos fundamentales, que van, por supuesto, más allá de la especie. En lo que respecta a la consideración jurídica de los animales no humanos en América Latina, vemos cambios que se han ido reflejados en los ordenamientos de distintos países y de manera diversa. En muy poco se ha logrado un cambio constitucional incorporando al animal no humano como ser sintiente. Sí, progresivamente se ha ido avanzando en cierta protección, pero no de manera determinante en cuanto al reconocimiento de su calidad de sujeto de derechos en los distintos plexos normativos, ¿no? Si bien estos cambios, como dije, han sido progresivos y valiosos, aún no vislumbramos una real modificación en cuanto a la consideración jurídica con respecto a sus derechos fundamentales que se vean reflejados congruentemente en sus distintos plexos legales. Acá tenemos algunos ejemplos de algunos países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, que está intentando en este momento que se incorpore en la Constitución a los animales no humanos. Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, que ha tenido un cambio constitucional en su Carta Magna del Estado de México. Perdón. Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, Venezuela. Son algunos de los países a los que hago referencia. Tomando el ejemplo de Argentina, como uno de los países latinoamericanos que ha tenido un gran avance en relación a la protección de los demás animales, tenemos la primera ley de protección animal, la ley 2786 del año 1891, llamada Ley Sarmiento, y la actual ley 14346, que data del año 54, contra actos de malos tratos y crueldad contra los animales, una ley complementaria al Código Penal y obligatoria en todo el territorio nacional. Lo novedoso de esta ley la encontramos en su artículo primero, que expresa: será reprimido con prisión de 15 días a 1 año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, es decir, asigna con la palabra víctima su calidad de sujeto de derecho. No obstante a esto, en el Código Civil y Comercial de la Nación, se ubican a los animales no humanos dentro de este código, en el régimen de propiedad, como si fueran cosas, un absurdo. En lo que respecta a la protección constitucional, existe por medio del artículo 41, protegiendo la biodiversidad y con herramientas como el habeas corpus y el amparo, del artículo 43. En el Código Penal también los ubica dentro de los delitos contra la propiedad, con excepción, como hemos visto, de la mencionada ley que le asigna calidad de víctima, es decir, de sujetos de derecho. Y también hay numerosas leyes de distinta jerarquía normativa que ha tenido avances en cuanto a la protección de los derechos de los demás animales, como por ejemplo la Ley de Conservación de Faunas, de Carreras de Perros y otras. Lo más importante, creo que uno de los mayores logros en este país es la consideración jurídica lograda por el gran avance jurisprudencial, que se ha logrado utilizando como herramienta la Ley 14346 a través de distintos fallos que se han pronunciado, que la justicia se ha pronunciado a favor de los animales no humanos, literalmente como personas no humanas, reconociendo su calidad no solo de seres sintientes, sino también de sujetos de derechos. Entre algunos de estos fallos encontramos el caso de la orangutana Sandra, de la chimpancé Cecilia, el caso del chocolate, etc. Bien, entonces para un real reconocimiento de derechos necesitamos que mínimamente se parta de los derechos fundamentales de este reconocimiento, los derechos a la vida, a la integridad psicofísica, a la libertad, entre tantos otros, que son derechos básicos que mínimamente cualquier ser sintiente, humano o no humano, debe tener y deben ser reconocidos, tiene y deben ser reconocidos. Este reconocimiento se debe plasmar en una realidad reflejada en cada individuo, en la sociedad toda en cuanto a su consideración moral, y en los estados a través de la protección jurídica que represente un cambio significativo. Ahora bien, y entrando en la convención en particular, elaborada por Gall en este primer borrador, se divide en estas secciones, un preámbulo, objetivos, principios, implementación. Tengo que aclarar que esta no es una traducción oficial,
voy a enumerar solamente algunos puntos del preámbulo y de ciertos artículos, pero pueden descargar el documento oficial en el sitio web de Global Animal Law. Algunos de los lineamientos del preámbulo, son algunos, no están todos, los leeré brevemente. Establece que las partes contratantes reconocen que la protección animal es un tema complejo, multifacético, que involucra dimensiones éticas, culturales, sociales, religiosas, políticas, económicas y científicas, que los intereses y las necesidades de los animales no humanos deben ser plenamente considerados en todos los campos de la actividad humana, que la necesidad de proteger a las especies de animales silvestres de amenaza de extinción ya está siendo reconocida en algunos instrumentos internacionales. Se considera también la necesidad de proteger mejor a todos los animales, a todos, sin distinción de especies. Recordemos que acá los animales no son de ni para, ¿no? Pero acá se habla de manera enunciativa para que se pueda identificar a aquellos animales compañeros, a los que están en las granjas, lamentablemente en los laboratorios, a los salvajes y a otros que son sometidos a actividades como el deporte y el entretenimiento y otras. También se considera la necesidad de cooperación y compromiso entre todos los estados, miembros de la ONU, en implementar medidas eficientes. Recomendar la creación de una institución de Naciones Unidas sobre salud, bienestar y protección animal. Recordar el mandato de la ONU para un mundo pacífico que no se limita a los seres humanos y debe extenderse a todos los animales individuales no humanos. Menciona la Carta Mundial de la Naturaleza de las Naciones Unidas, que establece que cada forma de vida es única, garantizando el respeto independientemente de su valor para el hombre. Y para otorgar a otros organismos tales reconocimientos, el hombre debe guiarse por un código moral. En lo que respecta al contenido de esta convención, es amplio y abarca, entre otras cuestiones, los animales como seres sintientes, su valor intrínseco, la dignidad animal, la necesidad de cooperación entre estados, medidas de protección en general, educación pública, concientización, etcétera, en los cuales realmente no me voy a detener en esta ocasión por motivos de tiempo. Sí lo haré con el artículo 5 de este primer borrador, que trata sobre los derechos fundamentales establecidos por esta convención. El derecho a vivir, a ser libres, a ser bien tratados y no sufrir en ningún caso daño, y a la representación. A vivir, no ser asesinados innecesariamente, a ser libres, a no ser confinados, ¿no? Permitiendo que los animales sean libres en un ambiente que satisfaga sus necesidades y preferencias, a ser bien tratados, y en cualquier caso debe evitarse todo daño a la vida, a la libertad y la integridad de cualquier animal individual en la mayor medida posible. Yo creo que siempre se debe evitar. Al interés de estar representados, dada la incapacidad de defenderse, los animales no humanos tienen interés de ser representados. Cuando seres humanos o corporaciones estén transgrediendo los intereses fundamentales de los animales descritos en esta convención, este interés de representación en procedimientos penales, administrativos, civiles, debe estar claramente establecido a nivel nacional, dando derecho a las autoridades estatales y a los elementos de la sociedad civil descrito con precisión a defender los intereses fundamentales de los animales. Fíjense que en este artículo 5 reconocemos el derecho a la vida, se reconoce el derecho a la vida, a ser libre, a la integridad psicofísica y a la representación legal. Creo que hay un largo camino por delante para trabajar, que siempre se puede mejorar, pero que es un enorme comienzo poder abordar estos derechos fundamentales a los que hemos hecho referencia. Casi finalizando, y como dato relevante, hay cuestiones que me parece que debemos atender siempre, que estos avances que se realicen siempre representen una evolución y nunca una evolución en el reconocimiento de derechos. Es decir, en este caso, tengo la plena convicción que en ningún aspecto se debe regular la violencia, el maltrato y la crueldad, sino que debe prohibirse siempre. Y que estos avances que hemos nombrado se deben plasmar no solamente a nivel legislativo, como hemos visto, sino de manera integral en la educación, la concientización, como también en las políticas públicas, como referí anteriormente, en una política criminal adecuada, y también, obviamente, en el compromiso en cuanto a este reconocimiento de derechos de los animales no humanos a nivel individual, social, estatal y, por supuesto, en la justicia. Para finalizar, quiero dejar esta frase:
que todos seguramente conocemos. La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser medidos por la manera en la que son tratados sus animales, esta frase de Gandhi, que siempre creo que utilizamos mucho con respecto a la causa animal. Y agradecerles a todos por su atención. Dejo acá los datos de contacto, los míos y obviamente los de Global Animal Law, para que puedan descargar la convención y acceder a una gran cantidad de información y herramientas, en cuanto a la protección animal que están disponibles a través del sitio web. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos en la próxima ocasión.